Mi hermano y yo encontramos una estructura enterrada debajo de nuestra casa. Lo que se esconde ahí es altamente siniestro. Mi hermano y yo estábamos en el sótano de nuestra casa luchando bajo la luz cuando encontramos la entrada. Tenía 17 años en ese momento y mi hermano 14, aunque habrías pensado que nuestras edades son opuestas por nuestra apariencia. Dale era alto, de cuerpo ancho, con el pelo negro hasta los hombros que nunca se molestaba en arreglar más allá de mantenerlo alejado de sus ojos. El bastardo había alcanzado el físico y la estatura de un hombre más allá de su edad, por lo que no tenía reparos en el juego duro. Nuestro padre tampoco, aunque nuestra madre me recordaba constantemente que fuera tranquilo con él, como si Dale alguna vez me permitiera contenerme durante nuestro combate. Nunca fuimos a la lucha libre profesional porque no cumplíamos con las regulaciones o tendencias. Siempre nos agarrábamos a golpes y nos echábamos el uno al otro como para convivir prósperamente, siempre dándonos títulos inventados que a menudo cambiaban con cada ronda. El sótano era el único espacio de la casa vacía y lo suficientemente amplio como para nuestras competencias. Sí, estaba algo amueblado, aunque la alfombra era vieja y desgastada, y probablemente tendrías el mismo golpe desagradable de alfombra como lo habrías tenido si hubieras aterrizado en algo duro como si fuera de hormigón. Ambos sufrimos varios moretones, rasguños y quemaduras. Pero ahora que lo recordamos atrás, siempre fue con cariño y orgullo a medida que pasaron los años. ¡Cómo extraño los viejos momentos! Fueron momentos divertidos. Sin embargo, el descubrimiento de esa maldita puerta ocurrió una noche cuando mi hermano, que pensé que había sido golpeado, de repente se levantó y me cargó. Me había parado sobre él mientras se arrodillaba en el suelo sin aliento después de una prolongada sesión de agarre durante la cual yo había tenido la ventaja. Habíamos estado luchando durante casi 15 minutos sin descanso y si hay algo que siempre tuve sobre Dale fue la resistencia. Él se agotaba bastante rápido, así que cuando él vino a mí ya no estaba preparado en absoluto. Sus hombros chocaron con fuerza en mi abdomen enviándome de vuelta. Él me empujó hacia adelante junto conmigo a la pared. Las paredes del sótano son de hormigón y en la fracción de segundo antes del impacto traté de forzarme contra una colisión con un impacto en la espalda. Pero el peso y el impulso combinado de nuestros cuerpos bien alimentados golpearon la pared con una fuerza considerable, lo que hizo que se derrumbara hacia adentro. Caímos sobre una piedra desmenuzada, aunque Dale se salvó de mucho daño. Él tenía mi cuerpo como un cojín. Yo, por otro lado, no solo tenía varias rocas en mi espalda, sino también el peso de Dale que me sujetaba a ellas. El viento no me había noqueado, pero todavía podía moverme, y me las arreglé para empujar a mi hermano fuera de mí con la suficiente facilidad que me dijo que no me había roto la espalda. Dale murmuró una maldición, aunque no con una expresión de dolor. Incluso antes de que me hubiera levantado por completo, sentí la rareza del espacio en el que habíamos caído. Este no era un lugar que había estado destinado para nosotros o para cualquier otro tipo de persona. El empuje sorpresa de Dale nos había impulsado a una especie de antecámara pedregada. Era un pequeño espacio que se curvaba hacia abajo y al final de un corredor rocoso se abrió un espacio más grande debajo. El techo de la habitación inmediata era mitad madera y mitad piedra. Una red cruzada de vigas finalmente terminó en roca y una serie de bulbos muertos hace mucho tiempo se colgaban al azar de la madera. Era como si hubieran sido ensartados a toda prisa. El suelo, por otra parte, era de piedra rugosa, negra, resbaladiza y desigual. El pasillo más allá, aunque claramente tallado en la tierra, estaba igualmente desprovisto de adornos humanos. Quienquiera que hubiera tallado este lugar y la roca lo había hecho apresuradamente, sin ningún cuidado de incorporar una arquitectura duradera en las áreas más profundas.
Nuestros padres estaban fuera en ese momento visitando amigos en unas vacaciones de adultos. Era un fin de semana y Dale y yo rara vez hacíamos mucho fuera de casa. A pesar de la creencia que ustedes pudieran tener sobre nosotros, ambos éramos educados en casa. Mi madre con frecuencia había tenido charlas apasionadas sobre la insuficiencia educativa de la educación pública. Por lo tanto, no teníamos ninguna obligación social, profesional o educativa. No hay razón para no explorar inmediatamente el extraño pasaje subterráneo. Dale se adelantó primero mientras yo tropezaba atrás tratando de no moverme demasiado rápido en caso de que algo estuviera realmente mal con mi espalda. Descendimos el pasaje de curva hacia abajo, el cual duró unos 20 pies, hasta que llegamos al umbral de la mayor área más allá. Si bien pensé que entraríamos en una extensión cavernosa, de alguna manera desconocida para la familia y tal vez olvidada por el mundo en general, en su lugar nos habíamos aventurado en lo que aparentemente era el sótano de otra persona. Sí, lo sé. Admito que al principio me decepcionó. Incluso con mi dolor en la espalda me había emocionado ante la perspectiva de una aventura subterránea, aunque de corta duración. El sótano era similar al nuestro, amueblado en las condiciones más sencillas con cajas, soportes, estantes y otros objetos ordinarios y mundanos colocados normalmente. En un momento de observación genuina, rara para él, Dale dijo: «¿Cómo es esto posible, hermano?». Con mi estado de ánimo agriado por la falta de un ambiente más fantástico, estaba a punto de hacer un comentario burlón sobre su sorpresa de que alguien tuviera un sótano igualmente monótono. Pero en cuanto olvidé el dolor persistente en mi espalda, me di cuenta de la misma conclusión a la que Dale había llegado. A juzgar por la declividad del pasaje anterior al sótano, esta otra cosa tendría que estar muy por debajo de nuestra casa. En el mejor de los casos, el techo de la casa estaría nivelado con nuestro primer piso. Vivíamos en un barrio suburbano normal, donde las casas no solo eran iguales en diseño y estructura, sino también en ubicación. Nuestra calle estaba completamente nivelada sin que ninguna casa tuviera prominencia por encima de otra. Esta cosa debió haber sido enterrada debajo y detrás de la nuestra, de alguna manera en lo profundo de nuestro patio trasero. Sin duda, fue una revelación fascinante e inquietante. Nuestro vecindario no era exactamente nuevo, ya que se había construido al menos una década antes de los nacimientos de Dale y de mí, pero tampoco era increíblemente antiguo o algo así. Ciertamente no era lo suficientemente viejo como para que alguna estructura antigua existiera tan cerca de los cimientos de las casas construidas allí. De alguna manera se había construido una casa, una que era bastante moderna a juzgar por el diseño del sótano, y enterrada, ya sea accidental o intencionalmente. Esto era prácticamente imposible. A diferencia de nuestro propio sótano, aquí no había luz que entrara a través de una pequeña ventana que normalmente daba al césped. En cambio, las luces similares a las del pasaje se colocaron en una sola línea en el techo que conducía desde el umbral del pasaje hasta un tramo de escaleras. Las luces eran como las que se arreglarían en las minas o una red de cuevas excavadas. De repente, mi hermano y yo fuimos más lejos en la habitación examinando los objetos a lo largo de ella. Reconocimos algunas marcas, diseños y etiquetas que existían dentro de nuestra propia casa, organizadas de una manera inquietantemente similar. No nos pasó mucho tiempo darnos cuenta de que este sótano tenía la misma configuración y mobiliario propio. Mi hermano maldijo de nuevo y me encontré repitiendo la vulgaridad de acuerdo. Aparte de las luces colocadas en el techo, la ventana en la roca y una pesada capa de polvo sobre todo, reconocimos nuestro propio sótano, solo que aquí abajo.
Después de haber estado mirando lo suficiente alrededor de la habitación y de estar considerablemente preocupado por lo que encontramos, sugerí que nos fuéramos a casa. El miedo se había colado en mi corazón, de lo que no tengo ningún problema en admitirlo, pero también sentí un sentido de responsabilidad repentino, algo que nunca antes había experimentado. Estábamos claramente en un lugar que estaba destinado a ser olvidado, si no era francamente peligroso. A pesar del cuerpo más grande de mi hermano, yo seguía siendo el hermano mayor de Dale y tenía el deber de protegerlo del daño si fuera posible. Aunque aún no se había presentado nada dañino, sentí que el sótano y lo que quiera que estuviera aquí era un entorno peligroso. El aire mismo era en sí extraño. Su sabor y olor eran tan familiares pero distorsionados. Era tan antiguo. Mi hermano no estaba de acuerdo con mi deseo de irme. El espíritu de aventura que había sentido solo momentos antes todavía persistía en él. La realidad sobrenatural de nuestra situación no había disuadido su coraje. A pesar de que no me sentí claramente nervioso y sentí que los niveles anteriores podrían tener alguna vista baja, no pude decir que no a mi hermano. Su emoción no solo era contagiosa, sino desafiante. Su sonrisa era doblemente un reto tácito, así que en contra de mi mejor juicio, yo estuve de acuerdo. El dolor en mi espalda se había detenido, podía estar de pie lo suficientemente bien, empujando a Dale a un lado y empecé a subir los escalones. Escuché a mi hermano gemir detrás de mí y al principio pensé que había pisado un clavo o algo así. Yo mismo me había perdido un poco mientras subía y en mi enfoque para eludir a cualquier otro me había olvidado de advertirle del primero. Pero cuando miré hacia atrás mi hermano no había llegado al clavo. Solo había dado un solo paso y el clavo había estado en medio del tercer escalón. Parecía lucir adolorido y se sostenía con ambos brazos como si un escalofrío lo hubiera azotado. Le pregunté qué pasaba y se sacudió. Luego continuó desestimando las preguntas posteriores con una mano. Preocupado, mantuve mis ojos en él mientras continuaba hacia arriba, manteniendo el equilibrio con la desvencijada barandilla de madera atornillada a las paredes de hormigón. Con cada paso, mi hermano se enderezaba visiblemente debilitado hasta que se derrumbó hacia adelante. Yo lo atrapé antes de que se deslizara o se cayera. Lo senté conmigo en mis brazos cerca de la parte superior de las escaleras. Se estremeció y su piel estaba inusualmente fría. No había sentido ninguna fuente de calor en el sótano, pero no hacía suficientemente frío como para afectar a Dale de esa manera. Yo volví a preguntar qué estaba mal, que qué le había pasado, pero él simplemente sacudió la cabeza y murmuró, no lo sé. En este punto yo quería volver a casa. El ambiente de este lugar, extrañamente hundido, era obviamente de alguna manera enemigo de mi hermano. Puse mi brazo alrededor de su cintura y lo levanté y comencé a bajar, pero Dale me detuvo antes de que pudiéramos llegar hasta el final. Simplemente insistió con ojos extrañamente deliberados que continuáramos. Dijo que un impulso extraño lo atrajo arriba. Su salud ahora ya había mejorado notablemente en los pocos pasos que habíamos dado, lo que cité como razón suficiente para regresar a casa. Claramente el lugar era tóxico para su salud y quién sabía qué daño más probablemente irreparable le vendría una vez que llegáramos a la cima. Él no se molestó en argumentar en contra de mi lógica, solo insistió en que continuáramos. Sus ojos estaban llenos con una determinación que nunca antes había visto en ellos. Al mirarlos vi la intención, la disposición a hacer lo que él no diría. Si regresáramos, usaría su fuerza extrañamente renovada para dominarme y regresar solo. Él podría y yo lo sabía, pero su mirada ardiente venció la mía.
Subimos con Dale en mis brazos, su fuerza se debilitaba con cada paso. Para cuando llegamos al primer piso, casi había perdido el conocimiento. Su cuerpo se hundió sin soporte en las piernas. Sus ojos apenas estaban mantenidos abiertos. Me había llevado todas las fuerzas solo para llevarlo hasta aquí, así que cuando finalmente tocamos el suelo de baldosas de la cocina, yo lo acosté tan suavemente como pude. Debajo de la cubierta gris de polvo y una atmósfera que hablaba del paso prolongado del tiempo, reconocí nuestra cocina. No solo el contorno, casi el mismo modelo. ¡Oh, no! Sino nuestra cocina exacta. Estaba completa con todos los cubiertos y los materiales de cocina colocados en toda la de nuestra casa. Dale también se dio cuenta de esto, aunque su expresión no cambió de su rostro de profunda incomodidad. Caminé por ahí sin ser afectado por las fuerzas extrañas que angustiaron a mi hermano y examiné cómo estaba la cocina. Fue surrealista y tenía miedo. Era como si nuestro hogar, nuestro preciado hogar, se hubiera perdido en el tiempo. Era completamente sepultado y nos hubiéramos topado con él en las entrañas de la tierra. Pero no, eso no podría ser porque mi hermano y yo habíamos estado ahí hace unos 10 minutos. Me juré a mí mismo que este lugar debía ser un duplicado y que no podría haber sido nuestro hogar original. Oye, hermano, vamos, tenemos que seguir, le dije. Él había empezado a arrastrarse por el suelo con su destino aparentemente, el cual era la sala de estar. Corrí hacia él y lo ayudé a levantarse, pero la situación era la misma que había sido en las escaleras. Estaba prácticamente débil y confiaba completamente en mi cuerpo para mantenerse erguido. Cuando tropezamos hacia la sala de estar, le pregunté qué esperaba encontrar, pero no respondió. La luz en sus ojos parecía estallar por un momento. Era como si tuviera algo de conocimiento previo de los acontecimientos por venir. Simplemente su expresión me aterrorizó. El contraste entre su cuerpo debilitado y sus ojos llenos de vida ardiente fue extremadamente inquietante. Pasamos a la sala de estar y vimos todos los muebles que sabía que estarían allí. Teníamos un sofá de cuero negro en nuestra casa. Estaba sentado frente a nuestro televisor. El sofá de este otro lugar estaba roto. El cuero se partió en varios puntos para revelar la amortiguación amarillenta que había debajo. Las plantas que estaban en la pared de la ventana estaban todas muertas y marchitas. Ellas no debieron haber recibido la luz solar nutritiva en lo que debieron haber sido años. Las ventanas a través de las cuales habrían permitido los rayos se habían roto hace mucho tiempo. La cara áspera de una pared de roca era lo único que se veía a través de ellos ahora. El lugar no solo estaba arruinado, sino que había sucumbido a las tensiones y la decadencia que solo una enorme cantidad de tiempo podría haber causado. Mi hermano miró todo esto con una tristeza consciente. Su expresión insinuaba una terrible presencia y de nuevo le pregunté sobre lo que sabía. No puedo ir contigo allá arriba, debes ir solo. Pero tenlo en cuenta, te quiero mucho, hermano, siempre te he amado. Has sido un excelente hermano mayor. Por favor, ve y déjame descansar aquí un rato. Él cerró los ojos y por su expresión, una solemnidad y profunda relajación, supe que no lo convencería de volver abajo o ascender conmigo. Me di cuenta de que sería una tontería traerlo conmigo de todos modos. El efecto de debilitamiento correspondería a su elevación dentro de la casa. En su estado actual ni siquiera podía soportarlo. No quería arriesgarme a un destino peor llevándolo allá arriba. Así que lo tomé y lo acosté en el sofá, desempolvando de antemano lo mejor que pude. Parecía quedarse dormido de inmediato y me quedé de brazos cruzados por un momento para asegurarme de que no se deslizara en un estado más bajo. Una vez satisfecho de que estaría bien, me dirigí a las escaleras.
Al subir los escalones hasta el segundo piso, una poderosa sensación de temor me venció. Era un conocimiento oscuro, un presentimiento diferente a todo lo que había sentido anteriormente. El aire se sentía más pesado, más viejo, como si estuviera impregnado de las emanaciones nacidas del cadáver de una tumba o el aliento terrenal de algún demonio hipogal. Las paredes eran gruesas y estaban fortificadas por cenizas. La alfombra era gruesa, inundada de polvo de ciclos pesados desconocidos. Fue triste y horrible. Luego, a la parte superior de las escaleras me encontré con algo que solo puedo recordar imparcialmente. La vista de la imagen abismal a unos pocos pies de distancia era demasiado para que mi mente adolescente la comprendiera por completo. No tenía la capacidad cognitiva para aceptar y procesar completamente la escena. Ahí, acostados en medio del suelo, estaba mi familia. El cuerpo de mi madre era apenas reconocible bajo la armadura de ceniza. Su figura marchita y medio momificada se encontraba más lejos de las escaleras, todo cerca de una ventana para ahogarse. La mesa de ajedrez que estaba debajo de la ventana no era más que una pila de madera astillada ahora. Las decoraciones y los muebles que habían ocupado la habitación ahora estaban apilados alrededor de los cuerpos, siempre rodeándolos como si estuvieran en una reverencia. El cadáver de mi padre se puso junto al de mi madre con su descomposición igual de avanzada. Un tercer y último cuerpo se sentó junto al suyo. Yo fui, con lágrimas en los ojos, esperaba encontrar la cara podrida de mi hermano bajo la pesada capa de polvo. Suavemente quité el polvo gris y retrocedí con miedo. La cara de abajo no era de mi hermano, sino era la mía. Me arrodillé ahí en un estado de shock total. Mi ritmo cardíaco se disparó hasta las nubes, y no fue hasta que miré el resto del cuerpo que mi corazón se calmó y pude examinarlo más a fondo. El cuerpo y la ropa eran claramente míos, aunque pertenecían a una versión mucho más joven de mí mismo. Reconocí la camiseta y los pantalones como cosas de las que había crecido hace tantos años. Al mirar a mi madre y a mi padre me di cuenta de que ellos también se veían más jóvenes en sus construcciones de lo que se veían en otros lugares. Estas personas eran claramente del pasado. Decayeron con el paso de muchos años, sí, pero no habían envejecido. No habían muerto, había pasado un tiempo que fue así casi una década. El horror floreció de nuevo y de repente me volví hiperconsciente de mi entorno. Algo no cuadraba, algo no estaba bien. La situación era vaga, pero indiscutiblemente grave. Habiendo visto los cadáveres, sentí que inadvertidamente había puesto en marcha un proceso horrible y siniestro. En una misteriosa confirmación de mis miedos, un sonido suscitado desde allá arriba sonó. Volviendo mi mirada hacia el techo, miré con incredulidad un vacío bostezando. No había superficie rocosa, no había estalactitas colgantes. Era una jodida extensión sobrenatural, oscurecida y abismal, desprovista de objetos celestes o techo visible de cualquier tipo. La enormidad del espacio era vertiginosa. A pesar de tener un suelo sólido bajo mis pies, sentí como si pudiera caer de cabeza en ese abismo en cualquier momento. Me encogí, agaché la cara y me aferré a la alfombra rellena de cenizas. Mis temores de ser arrastrado al vacío ciertamente no se calmaron cuando los 3 cadáveres cayeron simultáneamente en ese abismo, sumergiéndose en ese olvido negro. El horror de ello es inexpresable. Cayeron de la vista, muy posiblemente de la existencia, en ese vacío sin ruido y sin objetos. No me sentí como si estuviera siendo arrastrado por alguna inversión de la gravedad, pero aún así la amenaza de hundirse en ella parecía tan real. Entonces mis manos cavaron profundamente en la alfombra mientras me arrastraba hacia las escaleras.
Incluso las bajé sobre mis manos y rodillas, arriesgándome a que se me rompiera el cuello. Detrás de mí todavía sentía la presencia del vacío, como si fuera un ojo malvado y sin parpadear que me perseguía con su vista. Me las arreglé para llegar al primer piso y con un techo adecuado debajo de mí me levanté para ponerme de pie. Después de desempolvarme, volví a la sala de estar. Mi hermano todavía estaba ahí en el sofá, pero ahora tenía los ojos abiertos y miraba hacia arriba. Sigo su mirada y me quedo aterrorizado al ver un agujero más pequeño, pero cada vez más ancho en el techo. Justo ante mis ojos, el techo chapado en cenizas rápidamente dio paso a un agujero negro que había visto. Era el mismo abismo. La sala de estar se sentaba debajo de la habitación en la que había encontrado los cadáveres. La casa se ve de repente acosada por un deterioro rápido y consumidor. La estructura se derrumbó y se erosionó bajo el cielo ennegrecido y odioso. Ya no puedo contenerlo, lo siento, hermano. No hay mucho que pueda hacer, tanto lo que puedo imaginar. Es tan agotador, dijo mi hermano. Las lágrimas cayeron sin obstáculos de sus ojos. Mi hermano, que comenzó esta oscura aventura como si fuera un explorador intrépido, había sido reducido a un estado más apropiado para su edad. Era un adolescente temeroso. Se volvió hacia mí parpadeando a través de las lágrimas que habían ocultado su visión y me dio la expresión más lamentable. Yo me arrodillé ante él y le rogué que me dijera lo que estaba pasando, pero él solo sonrió y puso una mano floja en mi hombro. Mirándome a los ojos, dijo una palabra evocadora. ¡Recuérdame! De repente vi a través de ojos que no eran míos. Vi la cocina tan prístina como la recordaba en la otra casa, pero más joven de alguna manera. Era inexistente en un periodo de tiempo anterior. Yo, el cuerpo que de repente habitaba, también era mucho más joven. Al principio pensé que estaba presenciando algo de memoria percibida como una viveza sobrenatural, pero los sonidos de arriba destrozaron esa posibilidad. Mezclada con las risas de mis padres estaba mi propia voz, con los tres disfrutando un momento humorístico juntos. A pesar de las extrañas circunstancias y el deseo de investigar esta inconsistencia existencial, sentí que una compulsión más poderosa alejaba mi atención de las voces de arriba con un impulso predestinado hacia alguna otra acción. Como si estuviera guiado por una voluntad más profunda que la mía, me encontré acercándome a la estufa. Encima estaba el microondas. En algún lugar profundo, apenas percibido, entendí que mi cuerpo tenía hambre. Sentí dentro de mí un deseo de autonomía, una necesidad incipiente de demostrar la autosuficiencia. La persona cuyo cuerpo habitaría quería preparar su propia comida. Contra mi control y finalmente, para mi horror, el chico cuyos ojos vi a través comenzó a preparar peligrosamente una comida. Las cosas no aptas para calentar en el microondas se colocaron obviamente en la máquina. La comida se tiraba sin precaución de las ollas y se calentaba peligrosamente rápido en la estufa. Incluso cuando el hedor de la comida quemada llegó a mis fosas nasales, vi un destello escalofriante en el microondas. Segundos después, la comida quemada en el microondas de abajo se incendió. En solo unos momentos, la cocina estaba en llamas. Todo se estaba quemando como un infierno creciente. Me encontré corriendo de la cocina con mis pequeñas piernas llevándome con sorprendente rapidez hacia la puerta trasera. Escuché un nombre que estaban llamando y los sonidos de varios pares de pies bajando apresuradamente las escaleras. Fui al patio trasero aterrorizado y avergonzado. No miré hacia atrás a la casa, ahora que se estaba flameando tanto que el calor me chamuscó la espalda. Finalmente escapé del calor, sentado con la cara enterrada en las rodillas junto al cobertizo de equipo de mi patri. Escuché la destrucción de la casa por el incendio de manera tan audible como si hubiera estado parado dentro de ella.
La estructura asediada por la llama crujía y gemía como si fuera un ser vivo, un ser malévolo y demoníaco. El último sonido que escuché antes de ser expulsado de ese cuerpo era un nombre. En un grito de una emoción insondable, escuché que el nombre de Dale superó los ruidos de la conflagración. De repente, volví a mi realidad normal, aquella en la que mi hermano estaba acostado en el sofá. Su fuerza se vio empujada por algún trauma imperceptible. Tenía los ojos cerrados y por el momento temía que hubiera muerto durante mi trasplante psicológico. Pero luego él sonrió tristemente como si supiera que hubiera regresado del acechamiento. Hace años quería sentirme mayor de lo que era, así que traté de cocinar mi propia comida. Todos habíamos estado viendo una película de comedia. Me había quedado dormido en el sofá ese mismo día y supongo que ustedes decidieron dejarme dormir y ver la televisión de arriba. Creo que lo que me despertó fue tu risa y me di cuenta de que tenía bastante hambre. Bueno, hermano, yo metí la pata. Encendí el microondas y hubo un incendio en la cocina y salí corriendo. Me escondí en el patio trasero, aterrorizado y avergonzado. Escuché a mamá decir mi nombre, pero ni siquiera me di la vuelta para mirar la casa. Yo dije convirtiendo la ceniza de debajo, un lodo gris descuidado que goteaba densamente del cojín del sofá. Ustedes nunca supieron el motivo. Los bomberos hicieron todo lo posible, pero el incendio fue demasiado fuerte. La mayor parte de la casa había sido tragada por el fuego incluso antes de que llegaran. Me senté en el suelo al lado del sofá y mi hermano se volvió para mirar la nulidad cada vez mayor sobre nosotros. Me miré las manos como si las viera por primera vez. Por alguna razón parecían más delgadas, como si mi sustancialidad física se hubiera reducido de alguna manera. Entonces, ¿cómo? ¿Qué estás tratando de explicar? No me atreví a terminar la pregunta, temiendo que al hacerla dejara de existir. A la mañana siguiente, cuando todo había terminado y la policía había reiterado lo que había pasado, algo en mí se rompió. Incluso cuando era niño sentí la gravedad de lo que había hecho. La culpa, la tristeza, la ira contra mí mismo, todo era tan poderoso. Durante días fui esencialmente catatónico y deprimido. No respondía a nadie, no hablé, ni me moví, tampoco comía. No lo pensaba. Mi psique estaba más que destrozada y luego, justo antes de caer en un estado mental aún más oscuro, justo antes de que los pensamientos de autodeterminación se colaran, incluso cuando era un niño escuché una voz. Con la misma mano floja que había colocado en mi hombro, Dale señaló la oscuridad de arriba. Seguí su punto de vista, pero no vi nada más allá de un vacío inconmensurable y de pesadilla. Se llamaba a sí mismo el Heraldo Negro. Dijo que había sentido mi dolor a través de los lejanos confines del espacio. Dijo que podría proporcionarme el poder de traerlos a todos de vuelta para conjurar a la familia de memoria. No pidió nada a cambio. Dijo que su poder, aunque estaba tan distanciado de la Tierra, estaba incompleto. Si te trajera de vuelta, no sería para siempre, sino más largo que algunos años que ya habías vivido. Siendo un niño como era, eso sonaba bien como un buen trato. Me contó todo esto en un sueño, pero cuando me desperté todavía podía escuchar su voz susurrándome a través del espacio. Creo que era demasiado joven para siquiera considerar las posibilidades de que me hubiera vuelto loco. Me dio instrucciones sobre cómo traerte de vuelta. Me dijo que todo lo que tenía que hacer era recordarlos a ustedes tanto como pudiera, y luego imaginar que todos estaban de pie frente a mí. En ese momento había estado al cuidado de nuestro tío, que se había convertido en mi tutor de facto. Estaba en su estudio leyendo o trabajando, cuando decidí tratar de conjurarles a ustedes. No quería que se hicieran ilusiones en caso de que fracasara.
Hice lo mejor que pude recordando todo lo que mi cerebro había pensado que valía la pena almacenar. Cuando abrí los ojos, ahí estabas. Todos estaban de pie, uno al lado del otro, inmóviles, como si estuvieran dormidos de pie. Yo estaba extasiado. Corrí al estudio de mi tío y le conté lo que había pasado. Pensé que estaría feliz, pero en su lugar parecía extremadamente preocupado e incluso asustado. No se me había ocurrido que, como no había hablado en días, este repentino arrebato podría haber parecido extraño. El brazo de mi hermano se cayó y cerró los ojos. Pensé que se estaba quedando dormido o tal vez algo peor, pero después de unos momentos en silencios aterradores, él continuó. Los oculté con cautela al principio, probablemente pensando que había sido dibujada alguna imagen suya en las paredes de la habitación de invitados. Cuando te vio parado allí, felizmente dormido, se congeló en su lugar. Él no me miró, solo se quedó allí con los ojos muy bien abiertos, todo con total incredulidad. Mientras tanto, subí y bajé como un pequeño payaso tonto. Horas después de que la casa se hubiera quemado, había identificado lo que podía de los restos carbonizados. No había ninguna duda sobre su muerte en la mente. No hasta ese momento. Finalmente, cuando el shock desapareció, mi tío te llevó a mi cama y te acostó tan suavemente como un recién nacido. Luego sacudió suavemente a nuestros padres, que se despertaron como si salieran de un sueño reparador. Papá escaneó la habitación y luego me miró como si hubiera aprendido un terrible secreto. No dijo nada durante un tiempo. Mamá lloró y empezó a caminar murmurando de manera incoherente. No estaba segura de si estaba feliz o triste, pero no podía pensar en una razón por la que ella estaría triste. Nuestro tío trató de calmar a nuestra madre y papá finalmente volvió en sí y se acercó a ti. Él seguía cepillándose el pelo. Pensé que era una tontería, ya que ni siquiera estabas despierto y no necesitabas ver nada en ese momento. Sin embargo, te despertaste unas horas más tarde y mamá y papá prácticamente lucharon para llegar a tu lado primero. Pensé que mencionarían cómo habías vuelto. No me lo habían preguntado, pero asumí que ya lo sabían siendo adultos. Yo te habría explicado con orgullo la generosidad del Heraldo Negro y finalmente sabiendo algo que deberías saber, pero solo dijeron buenos días y preguntaron cómo se sentían y si tenían hambre y todas estas otras preguntas que ni una sola vez se hicieron referencia a lo que les había pasado. Yo estaba confundido y quería contarles a todos la historia de lo que sucedió, pero una mirada de papá me hizo quedarme quieto y mantuve la boca cerrada. Claramente no habían planeado contarte sobre tu muerte, al menos no entonces. Estaba claro que no tenías memoria de ello. Así que los días pasaron, y luego las semanas, y luego los meses, y ahora los años, y nunca te lo dijeron. Nos quedamos con nuestro tío por un tiempo. La razón fue una visita a la familia extensa, si te acuerdas. Rápidamente reconstruyeron y redecoraron la casa exactamente como había sido. Hicieron que nuestro tío jurara en secreto. Además, llevaron a cabo otros negocios de adultos en la ciudad, como de que habían borrado las muertes de los periódicos y todo eso. Mi hermano se estremeció de nuevo y luego comenzó a tener espasmos mucho peor de lo que había hecho antes. El sofá tembló con sus movimientos catatónicos y lo agarré para que no se cayera. Lo siento, ya no puedo aguantar más. La verdad es que mamá y papá no están de vacaciones. Lo que el Heraldo Negro no había mencionado era que yo sería la fuente continua de energía detrás de sus vidas. Es como un tipo de energía psíquica, supongo. La tensión empeoró con los años, aunque había logrado ocultar sus efectos bastante bien. Pero mamá y papá me vieron agacharme con dolor una mañana y me hicieron explicar lo que estaba mal. Hablaron durante un tiempo e insistieron en que debía dejarlos ir para que pudieras vivir un poco más. Traté de discutir con ellos, realmente lo hice, pero ellos insistieron tanto.
Por un momento su temblor se detuvo, aunque solo fuera para que pudiera brotar lágrimas frescas. Lo juro, ellos se fueron en paz. Simplemente se desvanecieron y aunque sé que esto no será muy reconfortante, sus recuerdos entraron en mí cuando sucedió. Eran tan reales como cualquier otra cosa y su amor por ti era tan puro, tan válido como lo había sido antes del incendio. Por favor, hermano, créeme, ninguno de ustedes era falso, no para mí al menos, ni siquiera para mi tío. Pero lamento informarme que ya no puedo aferrarme a ti. Este lugar es una especie de manifestación de mi memoria a medida que todo se rompe y vuelve a mi mente. Pero no solo se va, sino que viene a mí. Vas a ser parte de mí tal y como son papá y mamá ahora. Tu memoria vivirá y a través de mí y a través de mis manos podrás contar tu historia. De esa manera, no solo serás real para mí, sino que también serás real allá afuera. Sentí que las lágrimas en mis ojos se hinchaban, pero algo impidió que se cayeran. Sí quería llorar, dejar salir vocalmente la tempestad de las emociones en mi corazón. Pero el proceso fisiológico detrás de tal acción se sentía restringido e impedido. Quería abrazar a mi hermano, pero de repente me sentí debilitado. Era como si se hubieran añadido años a mi vida o se los hubieran quitado. Mis pensamientos finales, antes de desvanecerme, como Dale lo había puesto, era que mis padres estarían esperándome para recibirme entre las bóvedas de la memoria de Dale. Hola a todos. Me llamo Dale y esta es la historia de mi hermano mayor, Callum. Estas son sus palabras, sus observaciones, sus pensamientos puestos en texto a través de mis manos. Él vive en mí al igual que nuestros padres. Sé que es algo extraño para ti, pero te lo ruego, por favor, no lo olvides. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.